Muy buenos días a todos. Yo quiero, ante todo, agradecer a Rosario Córdoba y al Consejo Privado de Competitividad por la invitación a moderar este panel, un panel sobre formalización y mercado laboral, eh, que resulta particularmente atractivo y oportuno, dada la presentación de la reforma tributaria que fue mencionada por el señor presidente en el discurso que acabamos de oír, y un panel cuya introducción no podía haber sido mejor con la presentación que hizo Santiago Levy esta mañana. La informalidad y los impuestos a la creación de empleo formal que existen en Colombia tienen implicaciones enormes, como lo explicó muy claramente Santiago Levy, primero sobre la productividad. Los cálculos que mostraba sugieren que en México, pero debe ser muy parecido en Colombia, las empresas formales tienen una productividad en promedio 30% mayor que las informales, por el solo hecho de ser formales, pero más grave aún, las empresas pequeñas dejan de crecer por los desestímulos que existen a la formalidad, y eso reduce la capacidad de aumento de la productividad y la capacidad de crecimiento de economías como la colombiana y en general de la latinoamericana, pero muy particularmente de la colombiana, que tiene los niveles récord de informalidad y los niveles más altos de distorsiones en el mercado laboral que existen en la región. Ahora, este tema va a ser seguramente mencionado por dos personas que trabajaron en FEDESarrollo, el actual director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santamaría, quien desde su época de subdirector de FEDESarrollo pregonaba intensamente los perjuicios que generaba el esquema colombiano de impuestos al empleo. Y Mauricio Olivera, actual viceministro de Trabajo, quien también ha trabajado intensamente sobre ese tema y también fue investigador de FEDESarrollo durante largo tiempo. Ahora, un tema adicional, también mencionado por Santiago Levy esta mañana, es cómo la informalidad genera dificultades enormes para las personas. Ya saliéndose del tema de productividad desde el punto de vista social, los trabajadores informales terminan con muy bajas probabilidades de pensión. No solamente porque los informales no están cotizando pensión, sino porque, como él explicaba, las personas rotan entre la formalidad y la informalidad. Este tema ha sido estudiado recientemente por Hugo López, quien acaba de publicar un trabajo. Hugo López, gerente del Banco de la República en Medellín, pero investigador de mucha tradición en estos temas, muestra cómo, y él me corregirá, los trabajadores actuales que no tienen educación superior tienen una probabilidad de obtener una pensión al final de sus vidas de apenas el 11%. Puesto en otros términos, solo un 11% de los trabajadores actuales que no tienen educación superior van a tener pensión en el futuro de acuerdo con las condiciones actuales. Esta es una cifra absolutamente dramática, consistente con el planteamiento que hizo Santiago Levy, y los problemas se complementan finalmente con el tema de la baja tributación que genera la informalidad y la baja capacidad del gobierno para mejorar la distribución del ingreso con base en una tributación tan baja, y en las dificultades que impone la informalidad para lograr una tributación más justa y más dirigida a las personas naturales, como suele ser la tributación en los países desarrollados. Con esta introducción yo quisiera darle la palabra a los tres panelistas y después a Santiago Levy nuevamente para que hagan unos comentarios sobre estos temas, empezando por Mauricio Santamaría, y pidiéndoles que, dado el retraso que tenemos en el tiempo, restrinja sus comentarios a un máximo de unos 7 o 8 minutos cada uno. Mauricio. Gracias, Leonardo. Un saludo muy especial para usted y para los compañeros aquí en la mesa, para el doctor Olivera, para el doctor Hugo López y para el doctor Santiago. Todos eximios economistas que han trabajado este tema de la formalización
y del mercado laboral por varios años y con mucha rigurosidad. Yo, para tratar de atenerme a los 7 minutos, voy a centrar mis comentarios en dos temas importantes, que ya el presidente los introdujo en su presentación, y son básicamente que desde el 2010 hasta el momento el comportamiento del mercado laboral ha sido muy positivo en diversos aspectos. Realmente yo diría que es el comportamiento del mercado laboral más positivo que hemos visto desde que existen cifras comparables en el año 2000 hasta hoy, en todos los aspectos que uno puede resaltar. En la generación de empleo, pues la generación de empleo ha sido muy dinámica, cerca de 2 millones de empleos generados en lo que va corrido desde agosto del 2010 hasta el último dato que tenemos, que es el de septiembre de 2010. Ese, pues, por supuesto, es un aspecto muy importante y que cobra aún más importancia cuando uno ve lo que ha crecido la tasa de participación laboral, que está en unos niveles históricamente altos. Es decir, esto es una presión adicional sobre el mercado laboral del orden de 300.000 personas anuales nuevas, adicionales a las que entran ya por el crecimiento de la población. Es decir, estamos hablando cerca de 600.000 personas anuales, dado el crecimiento que ha habido de la tasa de participación, que ya se ubica en niveles cercanos al 67%, que es un nivel, pues, que nunca se había visto en Colombia. Pero aparte de eso, y que por supuesto esto ha redundado en una tasa de desempleo también históricamente baja. Ya el segundo semestre del año pasado, casi todo el segundo semestre fue una tasa de un dígito. Este año esperemos que también. El último dato fue de 9.9% en septiembre, que pues para los estándares colombianos son tasas de desempleo muy, muy positivas. Obviamente que le muestran a uno que queda un camino muy grande por recorrer. Para estándares mexicanos no serían tan positivas. Las tasas de desempleo mexicanas son sensiblemente más bajas tradicionalmente. Es decir, cuando el desempleo en México llega al 9% es porque están en crisis. Creo que en la época del tequila alcanzó a estar en 9%, y eso muestra, pues, precisamente las rigideces que enfrenta el mercado laboral colombiano. Pero aparte de eso, y el presidente lo mencionó, ha habido dos temas que yo resalto como muy positivos durante los 2 últimos años. El primero es que yo diría que por primera vez en la historia, desde el 2000, cuando digo en la historia me refiero desde el 2000, que tenemos cifras comparables, crece más el empleo formal, el de empleados, lo que se denomina en la encuesta empleados particulares, que el empleo por cuenta propia. El último dato es un crecimiento de casi el 5,5% del empleo formal, del empleo particular, contra 2% del empleo por cuenta propia, que era una de las características, dijéramos, persistentes del mercado laboral colombiano, que el único empleo que realmente crecía era el empleo por cuenta propia. Eso es una tendencia muy positiva en el sentido de que muestra que a pesar de que nos falta mucho por avanzar porque tenemos unas tasas de informalidad muy altas, está creciendo el empleo asalariado más que el empleo por cuenta propia. Y lo segundo es que el empleo y los ingresos están creciendo más para los más pobres que para los más ricos. Los salarios dijéramos, del primer quintil de ingreso de los trabajadores del 20% más pobre crecieron cerca del 18%, mientras que los del 20% más rico crecieron cerca del 6%, y números muy similares se pueden mostrar en el empleo. Esos sin duda son tendencias positivas que pues nos dan una visión optimista hacia futuro, pero que también nos presentan retos muy importantes. El tema de formalidad es, dijéramos, el gran reto de la economía colombiana. Ha sido difícil formalizar el empleo en Colombia, sobre todo desde principios de los 90. Ahí sin duda hubo un quiebre donde el empleo por cuenta propia, altamente informal, creció mucho más. Los datos que yo tengo corroboran lo que decía Santiago para el caso de México. Las empresas formales en Colombia pagan salarios
aproximadamente 40% superiores a lo que pagan las empresas informales, y este indicador pues es una proxy del tema de productividad que mencionaba Santiago para el tema de México. Y esto, solamente ese hecho le da a uno la magnitud del problema que es la informalidad. Solamente pensar uno que para un trabajador exactamente igual a otro, solo por el hecho de ser formal o informal, tiene un ingreso que es en promedio 40% inferior, pues es un indicador bastante importante. Pero además de eso existen temas de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, como mencionaba el presidente, y de bienestar para los trabajadores. Es decir, la informalidad no es un tema que nos preocupe porque per se que ser informal es malo, no. Es porque tiene salarios menores, porque para los trabajadores significa una pérdida de bienestar muy importante en términos de aseguramiento, por ejemplo, contra salud, contra pensiones, como ahorita bien lo mencionaba Leonardo. Es decir, es un problema que hay que atacar, porque es un problema que le pega duro a los trabajadores, y lo más importante es que a los trabajadores que le pega más duro es a los más pobres. Dijéramos, los que están en este salón no tienen ese tipo de problemas de aseguramiento y de una baja probabilidad de ser un trabajador formal, pero los trabajadores que pertenecen a los hogares de menores ingresos sí la tienen, y una probabilidad muy alta, superior al 60-70%. Y por eso las medidas que se están tomando en la reforma tributaria son de esa importancia, porque le pegan es al tema de equidad y de bienestar de los trabajadores que pertenecen a hogares más pobres. Es ampliamente reconocido desde hace mucho tiempo, eso creo que no hay que reiterarlo. Además, Santiago lo mostró bien esta mañana, que el costo de generar empleo formal en Colombia es alto, y por eso se tomó la decisión de reemplazar la fuente de financiamiento de 13,5 puntos de ese costo por tributación general, por un impuesto que se denominó el impuesto para la equidad, que básicamente es sobre las utilidades de las empresas, y reemplazar el impuesto que se cobra directamente a la generación del empleo formal para financiar 8,5 puntos de salud y 5 puntos entre el SENA y el ICBF, para reemplazar su financiación por esta tributación general, con el objetivo realmente tiene un único objetivo. Obviamente después tiene beneficios adicionales que comentaré rápidamente, pero el objetivo es lograr que las personas de menores ingresos, los trabajadores que pertenecen a hogares de bajos ingresos, tengan una probabilidad mucho más alta de la que tienen hoy de participar de un empleo formal, y por lo tanto de tener mayores ingresos y la posibilidad de un aseguramiento, en especial en lo que tiene que ver con pensiones y salud, mucho más estable, y por supuesto de un trabajo estable. Es decir, aquí estamos hablando de temas profundos que además tienen otros beneficios. Tienen un beneficio de darle una transparencia y una claridad al sistema de salud mucho más grande a la que tiene hoy, en particular a su financiamiento, a ordenar las cuentas del sistema, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema de salud, y además también tiene un impacto importante directamente sobre los ingresos de los trabajadores. Por eso creo que es una iniciativa que va a complementar los buenos resultados que ya hemos visto en materia laboral durante estos últimos 2 años, y que tiene un único objetivo, que es mejorar la equidad del mercado laboral colombiano, que a la hora de la verdad es lo que termina impactando la equidad en general de la distribución del ingreso en Colombia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Mauricio.